Así que pues vamos a empezar. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Como ya lo viste acá arriba en la portada, vamos a estar hablando sobre niños en adopción y amor. Y he tenido la fortuna de trabajar con niños que llegan a sus familias por medio de la adopción y hay una dinámica muy peculiar. Las mamás son mamás y los niños son hijos y pareciera que no, pero sí hay una particularidad. Y me parece importante platicar de esto porque no me había dado cuenta que no es un tema que abordamos aquí en los lives, pero que sí es un tema en la consulta. Por muchas razones es muy importante porque quizá tú no tienes un niño en adopción, pero probablemente tu hijo sí tiene un compañero que llegó a su familia por medio de la adopción, o quizá dentro de tu familia hay tu hermana, una prima, algún pariente, un conocido, una amiga, etcétera, que tiene un hijo que llegó por adopción y a veces no sabemos cómo tratarlos, cómo hablar del tema, cómo ayudar a la familia, cómo ayudar a la familia a integrar al niño o los niños cuando preguntan cómo poder hablar con ellos de este tema que pareciera que es como un poco incómodo porque no encuentro las palabras, pero la verdad es que es muy sencillo y yo te decía, tengo la fortuna de trabajar en consulta con familias y la verdad es que es increíble cómo el amor nace, o sea, el amor yo me ha tocado ver mucho en las familias que a veces los padres dan mucho más amor justamente cuando son padres de corazón que cuando son padres biológicos. El tener sangre no siempre es garantía de amor y de vínculo seguro o de apego seguro, no siempre lo es. He tenido la fortuna de ver esta dualidad que pareciera ser como muy obvia, pero que cuando hablamos de familia y de niños, pues no siempre todo es lo que parece. Así que muchísimas gracias por acompañarme. Yo soy Mónica Ruiz, por si es la primera vez que te das una vuelta por acá. Soy psicóloga clínica y trabajo en consulta, pues todo lo que refiere a los niños y en la parte emocional, porque ellos llegan a consulta acompañado de sus adultos para poder trabajar mediante la herramienta de terapia de juego, donde ellos aprenden a vincularse con sus adultos. Los adultos pues otra vez se conectan con sus niños por medio del juego y su razón de consulta pues se puede resolver. Y también soy mamá de pues ya un adolescente que está a nada de cumplir 13 años y José que tiene todavía 7. Así que yo te decía, esta información es pues muy importante porque pareciera que pues no, a lo mejor no es como algo muy general, pero de repente cuando conocemos a alguien que está en vías de adopción o que tiene un niño por adopción, a veces no sabemos cómo abordar ese tema. Y hoy quiero platicar de algo también muy importante porque no quiero solo enfocarme, por ejemplo, a las familias que hicieron los trámites legales para poder tener un hijo, sino también muchas veces la misma familia adopta a los sobrinos o los abuelos adoptan a los nietos, porque los adultos no pueden hacerse cargo de los hijos y esto también es una adopción porque vamos, hay un trámite legal, porque a veces papá o mamá no puede cuidar a los hijos y los abuelos o los tíos son quienes hacen cargo de ellos. Incluso en consulta alguna vez tuve un adulto que él es un hermano de ya casi 40 años y él adoptó a su hermana menor, donde la mamá pues no se pudo hacer cargo de la niña de 8 añitos y él pues como su tutor se quedó como a cargo. Y a veces también sucede mucho que de manera muy figurada decimos los adultos que nos adopte el abuelo, que nos adopte el vecino, nos adoptó un tío o llegó el esposo de mi mamá y él me adoptó emocionalmente desde que los niños llegaron pues muy chiquitos a casa, o desde que esta nueva persona, este nuevo integrante como adulto, pareja de papá o de mamá nos adoptó a la familia. Y no solamente es esta parte legal, sino también la parte emocional, donde a veces los niños se integran o los adultos se integran a esta familia. Y en alguna ocasión también a un niño que le escuché que vamos a adoptar a este papá porque pues él no tiene familia, no tiene hijos y pues yo ando necesitando uno y pues hay que adoptar. ¿Dónde se adoptan los papás? Entonces es esta parte donde hay un integrante que no es de sangre, no necesariamente, porque ya te decía que están los abuelos o los tíos que adoptan a los nietos o a los sobrinos y
Al final esto es una reestructuración de la familia en el caso cuando sí hay familia de sangre, pero cuando no la hay, los padres hacen estos trámites porque quieren ser padres y quieren ellos integrar a una nueva persona y que la familia pues tenga a un niño. Ahora, ciertamente el derecho de un niño sí es tener una familia y sí es tener adultos responsables que lo cuiden y que le den todo lo que un niño necesita. Sin embargo, no siempre el derecho de un adulto es ser padre, ni tampoco tener un hijo lo convierte en padre. Y son dos cosas bien diferentes, porque a veces pensamos que el tener un hijo soluciona muchos asuntos emocionales de los adultos o que tener un hijo ya me hace padre, y no siempre es así. Y yo he sentido más que de repente en los últimos años a veces es una cuestión incluso de tendencia, que de repente la presión social es como para cuándo los hijos, y que de repente ya es tendencia a tener un hijo, y a veces tenemos otra vez expectativas que de hecho si es la primera vez que te das una vuelta o no te acuerdas, hace unas semanas estuvimos hablando justamente sobre las expectativas que ponemos en los hijos y que no siempre se da. Incluso creo que la semana pasada, no recuerdo si hablamos también cuando a veces los hijos hace 2 semanas, hace 3, perdón, cuando mi hijo no es lo que esperaba, y es justamente eh, esa expectativas que ponemos en los hijos porque creemos que así es como deberían de ser, porque como que nos obliga esta parte social, y pues las familias no todas tienen como una estructura única. En consulta, cuando los niños trabajan, por ejemplo, el divorcio o la separación, hay un libro muy bonito que se los voy a dejar aquí abajo en los comentarios cuando terminemos, que se llama Familia de Otro Mundo, así tal cual. La editorial es de Uranito, y es un libro que trae 7 familias y empieza por la familia de Julie. Julie es una niña que vive en 2 casas. Vive en una casa con en su casa con su mamá, donde su habitación es más grande, y vive la otra mitad del tiempo con su papá, quien vive en un edificio y su habitación es mucho más pequeña, y te habla sobre la dinámica de padres divorciados. Justamente en ese libro hablan sobre los niños que llegan por adopción y platican cómo es la dinámica. Incluso hablan de los niños que llegan también por inseminación artificial, de las familias, de los tuyos, los míos, los nuestros, de estas familias reconstruidas, de las familias monoparentales, etcétera. Para que te des una vuelta, es un libro muy bonito que yo lo encontré en Gandhi, pero si lo buscas en Amazon también lo vas a encontrar. Y este libro en particular yo le tengo mucho cariño, y con él trabajamos en la consulta justamente cuando queremos hablar sobre la diversidad de las familias, para que el niño, leyendo estas historias, él se identifica con una historia y dice, mira, esta historia se parece a la mía, esta familia se parece a la mía, o este papá se parece al mío, o yo me parezco a este niño. Y cuando ellos se identifican en las historias de los cuentos, es mucho más fácil para el niño el poder digerir quién es él y cómo es su familia. Y aquí, si me preguntas, estos niños que llegan por medio otra vez de la adopción, ya sea por un trámite legal, muchas veces también lo que he tenido en consulta que me ha tocado trabajar son con familias donde ya hay una pareja de un hombre y una mujer que están casados, por ejemplo. Es lo que me ha tocado trabajar en la consulta, y de repente tienen una familia que no puede cuidar al bebé, que no puede cuidar al pequeñito por diferentes razones. Entonces, ¿qué hace esta pareja de esposos? Dicen, tú no lo puedes cuidar, nosotros nos encantaría cuidarlo, pero vamos a firmar un documento donde diga que nosotros somos los padres y que nosotros podemos darle el cuidado, para que pues después no haya situaciones legales incómodas o confusas para el niño ni para los adultos. Y de verdad que los adultos van y hacen el trámite, y entonces después ya llega la familia, ahora sí a consulta por diferentes razones que ahorita te voy a platicar algunas, y a estas familias me refiero. O sea, otra vez hay otras familias que hacen los trámites por medio del DIF, por si no eres de México. En México está la institución del DIF, donde es como una casa hogar
donde se resguardan los niños que han sido recogidos incluso de otras familias o que las familias van y los ponen ahí también porque no los pueden cuidar, y entonces las familias en México pues hacen los trámites para poder adoptar un niño. Y pues con las familias con las que me ha tocado trabajar, ellas me han platicado cómo han sido los procesos legales, pero hoy yo no vengo a hablarte de eso porque pues yo no soy experta en eso. Para esto invitaríamos después a un abogado para que nos platique. Pero me ha tocado, por ejemplo, niños que incluso dentro de la familia, un niño que tiene su papá y su mamá, de repente a veces ellos no se ponen de acuerdo en la separación, y en cuestiones legales son situaciones muy complicadas donde el DIF dice, bueno, ustedes no pueden cuidar a los niños, el DIF llega y los recoge y los niños se quedan en el DIF por mucho o poco tiempo, y después ya las familias hacen para poderlos sacar, y es cuando se convierten en tutores o llegan personas muy cercanas para adoptarlos. Alguna vez me tocó también una mamá de Estados Unidos también que a mamá la deportaron a México, y los 3 niños que ella tenía en Estados Unidos, norteamericanos, se quedaron allá, y la hermana de la mamá que deportaron a México, ella fue quien los adoptó para que los niños pudieran quedarse allá en Estados Unidos y pues siguieran gozando de sus derechos como ciudadanos. Entonces, las familias de verdad son diversas, pero cuando lo que hoy quiero platicarte es cómo los niños se incorporan a una nueva dinámica, y que es ahí donde los adultos a veces creemos que es muy sencillo solamente recibir a un niño, y la verdad es que no siempre es tan sencillo, y no cuando los niños han pasado por situaciones muy fuertes, muy complicadas y muy traumáticas, por ejemplo, en situaciones del DIF. Me ha tocado trabajar con niños que se han quedado por muy poquito tiempo, por días o quizá por semanas, versus niños que se han quedado por meses largos, o incluso niños que se han quedado, por ejemplo, en orfanatorios por años. Y sí son situaciones traumáticas, porque algunas veces los niños sufren de maltrato por las condiciones que hay internas, que tampoco de esto voy a platicar tampoco, pero muchas de las cosas que pues parecieran muy bonitas por fuera, pero los niños estando dentro pues comparten y pues no la pasan nada bien. Y a veces hay orfanatorios donde sí son niños muy cuidados también, pero que en la parte traumática me refiero que aunque son adultos que cuidan a los niños, muchas veces no hay vínculos fuertes entre los adultos con los niños, justamente porque los niños se van a ir, y entonces ellos intentan no hacer vínculos para no generar que el niño tenga otra vez esta separación con el adulto, y el niño crece sintiéndose solo y muy ausente otra vez del vínculo de un adulto, de la carencia de un adulto. Y claro, cuando crecen pues son adultos que son muy evitativos, muy limitados en la parte emocional, con muy poca responsabilidad afectiva o nula. ¿Okay? Digo, ya después, cuando ya como adultos que empiezas a hacer conciencia de muchas de las situaciones, o que empiezas a vincularte y sientes que no encajas, o por qué las relaciones no se dan, pues ya es de una manera mucho más asertiva, mucho más consciente, pues ya van a terapia y entonces empiezan a trabajar para vincularse de manera adecuada. Pero hoy no me voy a adentrar al qué pasa antes de la adopción de los niños. Yo te platico lo que los niños me comparten incluso en consulta, y la verdad es que es muy, muy bonito trabajar con estas familias, porque ellos llegan con sus hijos y después ¿y ahora qué sigue, Mónica? O incluso llegan a veces después por comportamientos muy particulares que hoy te voy a platicar también acerca de los niños. Ahora, quiero platicarte también que estos niños que llegan por medio de la adopción pueden tener como, digamos, crisis existenciales a lo largo de su desarrollo, y pueden ser alrededor de unas 3-4 veces a lo largo de su desarrollo. Estas crisis existenciales es porque ellos quieren saber de dónde vienen, porque pues como seres humanos queremos encontrar como de dónde vengo yo, a dónde pertenezco, porque 3 puntos importantes que hay que considerar como seres humanos. 3 puntos. El primero sería que necesito encontrar yo como ser humano un apego, o sea, el amor, o sea, que alguien me ame, porque el amor es eso, encontrar un adulto que esté conmigo, que me acompañe en todo lo que yo necesito, y eso se traduce como amor.
y no es más que los apegos seguros. O sea, el apego seguro de un adulto que me cuida y que me quiere, que me ama. Una persona, un ser humano necesita sentirse amado todo el tiempo, desde niño, incluyéndonos ahora como adultos. Entonces, uno de los 3 nutrientes o de los 3 puntos que son indispensables, que nos hacen bien emocionalmente para crecer saludables emocionalmente, el primero es este apego que se traduce como el amor. El segundo es justamente el sentido de pertenencia que se traduce como la familia. Y en este sentido de pertenencia, literalmente es dónde pertenezco, dónde está mi familia, quién soy yo, de dónde vengo. Y aún los niños que están trabajando, que están en sus familias también, es donde yo te decía que pasan alrededor de unas 3, 4 crisis alrededor de su vida, porque son estas crisis existenciales justamente de saber de dónde vengo, porque para un niño es indispensable saber cómo está mi familia. Y junto con la de la familia, porque ya lo hemos platicado en otros videos, es dentro de la familia, ahora que yo sé que soy el hijo y yo sé quién es mi mamá y sé que mi mamá me ama, ¿qué rol estoy haciendo yo? O sea, me refiero al rol del hijo y los adultos, que son los adultos, siendo el papá, siendo el abuelo, los hermanos mayores siendo mayores, el hijo pequeño siendo el hijo menor, etcétera. O sea, cada uno como ubicarse. Y muchas veces ahí los roles se invierten. Ahí te lo dejo de tarea si de repente sientes que en casa hay algo que no se ordena, que los hijos suelen ser desafiantes, que no te hacen caso, etcétera. Revisa cómo están los roles acomodados, porque es este sentido de pertenencia que muchas veces se desordena. ¿Okay? Entonces ya platicamos sobre el apego, que se traduce como el amor, el sentido de pertenencia, que se traduce como la familia, y el tercero es justamente la estructura, que se traduce como los límites. Con estructura me refiero a todas las reglas que tú pongas en casa, los valores, qué es lo que sí quieres que tus hijos aprendan, o sea, la educación que les damos, y con esto los límites, hasta dónde sí y hasta dónde no. Esos 3 puntos son indispensables para todo ser humano para crecer de una manera pues emocionalmente saludable. Entonces, estas crisis que pasan los niños, yo te decía, son alrededor de 3, 4, y la primera empieza más o menos como a los 3, 4 añitos, porque justamente los niños se dan cuenta que pues yo vengo de la pancita de mamá, y los niños se dan cuenta porque de repente pues ya hay alguien, cuando están, yo te decía, como los 3, 4 añitos, más o menos dependiendo la madurez de los niños, porque otra vez, paréntesis, todo ser humano que ha vivido una situación, no quiero decir que traumática, pero una situación que está como fuera del contexto que debería un niño de vivir, lo hace madurar de manera inevitable. Y lo hace que se meta dentro de la situación para que aprenda a solucionar. Por eso es la madurez, por eso es esto que el niño se aprende. Por ejemplo, hablemos de un divorcio. O sea, unos padres que se separan son niños que a ellos les pasan situaciones complicadas, quizá confusas, y los niños tienen que aprender a madurar porque pues les tocó vivir el divorcio. Quizá a lo mejor le llegó un hermanito con quizá a lo mejor necesidades especiales. Bueno, pues este hermanito mayor o el hermanito menor va a aprender con esta madurez de cómo funciona una familia con un miembro de la familia con necesidades especiales, y así. Entonces, un niño que llega a una familia por medio de la adopción y que antes, de manera previa, tuvo una dinámica muy complicada, porque los niños que llegan por adopción, muchas veces, la gran mayoría, no es una regla, pero la gran mayoría tienen situaciones muy complicadas, que por eso están en adopción, por eso llegan a una familia por medio de la adopción. Entonces son niños, otra vez, que tienen una madurez muy distinta. Por eso es que yo te decía, la primera crisis llega alrededor de los 3, 4 años, más o menos, dependiendo de la madurez de cada niño. Y los niños se dan cuenta cuando ya entran a la escuela cómo son las familias, y entonces ahí empiezan a introyectar y a acomodar de manera interna cómo es su familia, y porque ya ven a otros modelos afuera, y entonces ya empiezan a hacer comparaciones y ya empiezan a hacer sus primeras preguntas. Entonces ahí se dan cuenta de repente cuando que los niños nacen pues de la pancita de la mamá, y entonces si ellos saben que no llegaron por medio de la pancita y que llegaron por adopción, entonces ahí vienen yo te decía, esta crisis existencial, como estas preguntas existenciales de si yo no vine de tu pancita, entonces cómo funciona, cómo es, o sea, de la mamá, o sea, o el papá, o sea, cómo funciona todo esto. Y la verdad es que los niños en la consulta son ellos quienes me quitan las palabras de la boca para acomodar los conceptos tal cual como los perciben ellos
de acuerdo a su madurez y cómo viven estas experiencias. O los niños suelen llamarle el padre de corazón. Había un chiquito que él le decía a su papá, el padre que la vida me dio, perdón, el papá que la vida me dio, así era como lo presentaba, y su hermano mayor, el papá tenía un hijo de 17 años, que a veces era quien llevaba al niño a sesión, y entonces me lo presentó la primera vez como mi hermano que la vida me dio. Y son estos padres y estas familias de corazón. Entonces, ¿qué es lo que puedes decirle tú si tú tienes un hijo o una hija por medio de adopción, o un niño que tú estás criando y que no es de tu sangre? Así tal cual, cuando llegan estas preguntas es pues tal cual. Yo te decía, los niños me quitan las palabras, es sí, yo no vengo de la pancita de mi mamá, pero vengo de su corazón. Las mamás, es cierto, no naciste de mi pancita, pero naciste de mi corazón. Así tal cual. Entonces, realmente los niños, yo te decía, de los 3 puntos, acuérdate, el primero es el apego, que se traduce como el amor, el segundo es el sentido de pertenencia a la familia, y la tercera es la estructura. Entonces, los niños se sienten ahí conectados cuando sé que yo vengo de algún lugar de ti. Claro, es diferente la pancita del corazón, pero los niños ahí otra vez corroboras, confirmas y reafirmas que de verdad me amas. Entonces, la primera crisis la pasan los niños alrededor de los 3 años, cuando preguntan de dónde vengo yo, si es que no vengo de la pancita como los demás niños, es justamente esta. Y la otra es alrededor de los 11, 12, 13 años más o menos, y esta también me ha tocado en consulta, cuando de repente, por ejemplo, alguna vez me tocó un jovencito de unos 13 años, donde la dinámica era que cuando él se casó con mamá ya tenía un bebé de mesecitos. Entonces él dice, cuando nosotros empezamos a vivir juntos, pues ella llegó conmigo, llegó con el bebé, y desde entonces el niño es mi hijo y lo he criado como mi hijo. Después ellos ya tuvieron más hijos, y entonces ya yo soy el padre de todos mis hijos. Y el niño sabía que este papá no era su papá de sangre. Cuando él cumple 13 años, el niño, su padre biológico empieza a llamarle, y el niño claro que se siente inquieto, porque él quiere otra vez, en su sentido de identidad a esta edad como adolescente, él quiere otra vez encontrar como la raíz de dónde viene él, porque ya está en búsqueda de quién es él, y a esta edad lo hacen todos los adolescentes. Niños que vengan de adopción o no, ellos buscan su identidad, quién soy. Por eso es que se encierran a puerta cerrada, y eso es algo que los padres pues al principio nos cuesta mucho. Ahí están construyendo su identidad, quiénes son, y necesitan encontrar de dónde vienen. Entonces yo recuerdo que esta familia, papá llegó muy angustiado a consulta, y él me decía, es que yo tengo mucho miedo, porque qué tal que llega el papá y se lo lleva, o sea, él me va a robar a mi hijo porque él es mi hijo. Y la verdad es que el niño solamente tenía curiosidad de conocer a su papá, y su papá tenía curiosidad también de conocerlo. Y el vínculo, claro que era muy diferente, porque pues él fue un papá pues obviamente muy ausente, no estuvo presente, y entonces el papá empezó a trabajar en sesión de manera individual esta parte como él como ser humano también. Y llegaron los dos a trabajar conmigo esta parte del apego, que ellos ya lo tenían, pero papá sentía que el niño se le estaba yendo, y el niño tenía miedo de conocer a su padre biológico, pero también tenía miedo de perder el amor de su padre de corazón. Entonces, en consulta se acomodan todas las piezas, ¿ok? Pero otra vez regresando, acuérdate, la crisis es alrededor de los 3, 4, 5 años, dependiendo de la madurez del niño, y la segunda es alrededor de los 11, 12, 13 años, dependiendo de la madurez. Y digamos que la última, o una de la penúltima puede ser alrededor de los 20 más o menos, porque a esa edad, cuando ya digamos que es como tocándole la puerta ya a la etapa adulta, porque la adolescencia se termina como por ahí, la última etapa es alrededor de los 18, 19 años, la última etapa de la adolescencia, perdón. Y que los adultos jóvenes empiezan como por ahí de los 24, 25, que es cuando se termina de madurar el cerebro. Entonces, alrededor de los 20, estos jóvenes que ya están mucho más pegados a una etapa adulta, ya con esta madurez, porque ya están metidos en el ámbito incluso laboral, ya escogieron su carrera, si es que están estudiando, etcétera, ya están en otro punto y voltean a ver a sus padres para ver si de verdad
porque lo que yo no trabajo con jóvenes de esta edad, pero hay mamás que me han platicado que viene como para ellos no es una confusión, sino es como una duda de saberse que tienen, por ejemplo, si hablamos de un joven de 20 años, ¿qué hubiera pasado si yo me hubiera quedado con mis padres? O sea, ¿será que yo hubiera sido una mejor persona? ¿Será que me hubieran educado mejor mis padres biológicos? Y también ahí puede ser que haya una búsqueda de sus padres ya de una manera pues ya más consciente otra vez. Y hay no es que no quieran a sus padres adoptivos o a sus padres de corazón, sino que es ¿qué hubiera pasado? Sí, porque eso es siempre una moneda que siempre va a estar al aire y muchas veces viene como que este conflicto. Ahora, me gusta mucho decirle a los padres cuando van a trabajar duelos, a los padres, que estas crisis existenciales se abren en diferentes etapas de la vida del niño. Se abre en la infancia, se abre en la adolescencia, por lo que ya te platiqué, su sentido de pertenencia, se abre en la etapa adulta, más o menos alrededor de los 20, incluso puede abrirse también cuando ellos se casen, cuando busquen pareja también, porque están saltando a otra, están haciendo la transición a otra etapa, incluso cuando sean padres también son crisis otra vez que necesitan otra vez como un reacomodo. Por eso es tan importante que pues vayamos a sesión, que nos acerquemos a un psicólogo para ir haciendo la transición de una etapa a otra de una manera adecuada, sin sentir que en la infancia generamos traumas o trastornos en la adolescencia o que en la etapa adulta pues ya de repente nos quedamos con estas situaciones que pueden ser incluso como patológicas. ¿Ok? Ahora, la gran pregunta del millón, que yo veo que muchos adultos todavía les causa conflicto, es: Mónica, ¿le digo al niño o no le digo que es adoptado? Sí tenemos que decir, es un derecho que tiene el niño y es algo necesario. Y la verdad es que es muy sencillo de abordar, a diferencia del gran miedo que tenemos porque pensamos que el niño nos va a rechazar, o que el niño va a crecer con miedo o va a crecer con trauma, o no queremos que sienta abandono o que no sienta que no lo amamos. Por eso muchas veces prefiero no decirle, y muchas veces es un secreto de familia el que haya alguien que llegó por medio de la adopción. Pues es un secreto, pero no se dice. Y a veces los adultos, pues ya siendo adultos, o los adolescentes siendo adolescentes, pues se enteran, y a veces se enteran no de la manera más adecuada ni de la persona más adecuada, y esto se hace tan caótico. La verdad es que tenemos que decírselo a los niños desde que están muy pequeños, de la manera más natural. Hoy afortunadamente ya existen muchas películas de Disney que lo abordan, películas que no son de Disney que también lo abordan. Yo te decía, no necesariamente llegan por medio de una adopción legal, muchas veces llegan porque quizá a lo mejor, pues no sé, falleció la mamá y pues yo como tía me tuve que hacer cargo, o de repente los abuelos, pues por medio de situaciones legales, pues los niños le quitaron la tutela a los padres y se la dieron al abuelo, y entonces el abuelo se hizo cargo de ellos. O sea, muchas son las situaciones, pero tenemos que decirle a los niños la verdad, porque acuérdate otra vez que ellos necesitan sentirse amados. O sea, las personas necesitan sentirse amadas, las personas necesitan sentirse que pertenecemos a un lugar. Y para un niño en adopción, él siempre va a tener no siempre, antes de que llegue una familia, tiene esta sensación de rechazo y o abandono. Por eso es tan importante que cuando le decimos a un niño la verdad, estamos abriendo la puerta de la confianza y le estamos dando la bienvenida a la nueva familia, y le estamos diciendo que lo amamos y que lo aceptamos con la mamá que el niño trae detrás, esté viva o no. Y me refiero a las diferentes situaciones, con todo el historial que el niño trae, lo acepto como es. Y de verdad es que entre más temprano se lo digas, entre más chiquito, es mucho más sencillo y mucho más natural, y el niño te va a hacer preguntas, sí, de acuerdo a la edad que tenga. O sea, cuando tiene 3 años no te va a preguntar. Probablemente a lo mejor a los 4 años, cuando se le acomoden cosas en su cabeza, dependiendo la madurez, es muy probable que te haga preguntas, pero no te va a hacer un interrogatorio. Y estos traumas de sentirse rechazado o abandonado, que él ya trae otra vez por la adopción cuando ya son niños más grandecitos, se acomoda mucho cuando tú le dices la verdad, porque otra vez hay una aceptación de todo lo que el niño es. Y eso es algo que como seres humanos otra vez necesito saber dónde pertenezco, y necesito saber que mi familia me ama, y necesito saber que mis padres me aceptan, porque de ahí viene la autoestima de un niño.
Y nosotros somos adultos otra vez caminando en este cuerpo de adulto, pero con el alma de un niño que fuimos rechazados o abandonados o humillados, etcétera, con todo esto que nos lastimó en la infancia. Entonces sí tenemos que decirle a los niños, yo te decía, ya hoy en día hay películas, también hoy en día ya hay muchísimos libros que abordan sobre la familia, de cómo los niños llegan a esta familia por medio de la adopción y los niños se identifican y es mucho más sencillo para ellos. Muy probablemente haya días donde los niños tengan algunas preguntas que hacer a sus adultos, eso es cierto, por eso la invitación es no se separen de la terapia, vayan de vez en cuando 1 o 2 sesiones nada más a hacer preguntas, dudas que traigan, etcétera, y regresen quizá a lo mejor en 1 año si es que no hay nada que trabajar, o quizá a lo mejor en algunos meses otra vez unas 2, 3 sesiones, y yo les prometo que no van a tenerse que quedar mucho tiempo en los procesos, porque a veces sí nos quedamos mucho tiempo en los procesos porque traen pues como mucho rezago de situaciones que hay que estar como trabajando, pero los niños sí hay que decírselo, de verdad es que es algo que los adultos les da mucho miedo trabajar y los niños lo van digiriendo, entre más pequeños lo van digiriendo mucho más sencillo, sin tantas preguntas, no se genera trauma y aquí pues es cuestión de acercarlos a un profesional para que podamos acompañarlo, ¿ok? Ahora, imagínense que ustedes tienen en planes poder adoptar a un niño, ya sea por medio legal o tienen algún sobrino que quieren, a un niño que quieren poder, un sobrino, etcétera, que quieren poder adoptar, o de repente yo te decía que, pues no sé, de manera a veces inconsciente, pues a lo mejor mi sobrino se apega mucho más a nosotros, o de repente veo que a lo mejor digo, no sé, mi mamá me contaba que cuando ella era niña había de repente una abuelita que cuidaba a su nieta porque mamá trabajaba, pero mamá se fue a trabajar y era de estas mamás que se iban mucho tiempo y que regresaba cada cierto tiempo. Sí visitaba a su hija, pero era una mamá que se quedaba a trabajar, como, me imagino que en otra ciudad, etcétera. Entonces esta niña andaba como en las casas para que le dieran de comer porque no tenía un vínculo muy fuerte con la abuela. Entonces digamos que los vecinos adoptaron de alguna manera simbólica a esta niña donde la alimentaban. No iba a la escuela, pero ya sabían que pues en su casa no tenía comida o que quizá a veces incluso la casa estaba cerrada porque la abuela no estaba. Entonces los vecinos acogían a la niña y la cuidaban para que la niña no anduviera sola. Ahora, quizá esto no tendría nada que ver con la adopción, pero finalmente es este cariño y es esta empatía, porque cuando hablamos de recomendaciones es la empatía de poder imaginar lo que pasa a la otra persona para que la otra persona esté bien. Entonces, aquí hay un proceso sí de adaptación para un niño que puede no ser sencillo y que incluso lleva años. Me atrevo a decir, no años, meses quizá a lo mejor, porque sí me han contado las familias que de repente, quizá por ejemplo alguna le costó 1 año de trabajo a una mamá que el niño pudiera hacer el proceso de apegarse a la mamá cuando llegó a casa, porque se apegó más fuerte con el papá casi de manera inmediata. Y entonces todo lo que hacía el papá, el niño lo hacía y el papá tenía que dar las indicaciones porque el niño había un rechazo con la mamá porque para el niño otra vez en su historia de vida fue mamá quien le abandonó. Entonces él había como una limitación, como una muy evitativo, un comportamiento evitativo, porque pues él es, si mi mamá me abandonó, esta mamá probablemente me va a abandonar, y entonces era evitar como este vínculo. Entonces por eso es que decidió apegarse con papá, le pareció más seguro y más cómodo, y a mamá le tocó 1 año trabajarlo con toda la paciencia y con toda la empatía para poder ganar ese apego seguro. Y bueno, después de 1 año pues ya lograron ser la familia de 3 y con la seguridad del niño de que mamá, pues esta mamá no se iba a ir. Entonces todos los niños que llegan por medio de la adopción sí hacen un proceso para que pueda adaptarse a su nueva familia, pero en este proceso que todos los niños son diferentes por diferentes situaciones. Por ejemplo, en los procesos de adaptación, recuerden otra vez que cada niño trae su propia genética. O sea, nosotros como seres humanos somos lo que genéticamente nuestros padres nos heredaron. De eso no hay duda. Hay un historial médico también que detrás de cada niño, porque incluso algunos niños llegan también con alguna condición también. Eso también dependiendo de la condición.
es la manera rápida o no de adaptarse a la nueva familia. Y por supuesto la edad sí influye mucho. Muchas familias deciden adoptar niños muy pequeños justamente para no decirles la verdad, o deciden adoptar niños muy pequeños para que sea mucho más fácil de un bebé, que es mucho más sencillo pues la familia moldearlo, y entonces que él puede integrarse de una manera mucho más rápida. Eso es cierto. Sin embargo, también en los niños, en los que me ha tocado trabajar en consulta, los niños muy pequeños, por ejemplo, de 3 años, de 4, 7 añitos, se han integrado a las familias también, pues digamos, rápido, en cuestión de meses también lo han logrado. Otra vez, esto depende de cada niño, la particularidad de cada niño también. Y recordemos también que cuando los niños entre más edad, sí es cierto que hay mayor carga emocional. Entonces, imagínate otra vez que al niño lo pusieron en una casa hogar o pues no sé, en el DIF, por ejemplo, como en México. Quizá a lo mejor lo pusieron a los 7 años, todo lo que el niño procesa durante esa edad, más el tiempo que se queda en el DIF, más cuando ya se va a casa. O sea, es una carga emocional que puede tener definitivamente comportamientos en el niño. Entonces, esta parte, la genética, el historial médico, la edad, y dependiendo la edad, la carga emocional, hay que considerarlo para que haya un proceso de adaptación pues adecuada. Ahora, cuando digo proceso de adaptación, no solamente me refiero a los padres que tienen a su hijo. Si tú estás viendo este video porque tú estás en esta transición o tienes un niño o lo tienes pensado, este video no va solamente para ustedes, sino va para todas las demás personas que tenemos a un conocido, o ya yo te decía, en la escuela de mi hijo hay un niño que pues llegó por medio de adopción, una familia, mi vecino, un amigo, mi cuñado, etcétera. O sea, esos niños que otra vez en la parte social no sabemos cómo integrarlos, o yo qué esperar, o cómo puedo yo ayudar a esta familia a que sea mucho más digerible para ellos. Y la verdad es que eso es algo que las familias se lo agradecen infinitamente. Uno de ellos, ¿qué es lo que debemos esperar durante el proceso de adaptación? Uno es el vínculo. Yo te decía, te puse el ejemplo de esta mamá donde ella decía que le tardó alrededor de 1 año el que el niño pudiera apegarse con ella de manera adecuada. Te platico aquí un paréntesis. Todos como seres humanos, un bebé tarda alrededor de 1 año, cuando está recién nacido, a 1 añito, el poder apegarse a su adulto. De manera, o sea, si es un niño que viene de tu pancita, es lo que tarda. Y tú como mamá es más o menos lo que tardas también en apegarte con él. Hoy se sabe que el olor característico que tienen los bebés, ese olorcito de bebé delicioso, es justamente lo que hace también que los adultos nos enamoremos de los bebés y los cuidemos como adultos responsables que somos. Y eso hace que se haga un apego fuerte. El apego y el vínculo son 2 cosas bien diferentes. El apego son este imán grande que tenemos los adultos, que respondemos a las necesidades básicas de un niño. Entonces, un niño llora porque tiene hambre, el adulto con ese imán reacciona y entonces atiende esa necesidad. Pero también, como el apego es el sinónimo del amor, pues yo lo alimento de manera calmada, tranquila, con amor, paciente, etcétera. O sea, todo lo que el niño necesita, y le agrego el amor. Esa es la manera en la que se hace un apego, o sea, un imán fuerte entre el niño y su cuidador que atiende las necesidades básicas. Y es como se hace este lazo, pues me atrevo a decir indestructible, de un adulto de un niño con su adulto. Y los vínculos son estos lazos que hacemos las personas con otras personas. Por ejemplo, yo hago vínculos o lazos con los niños que van a mi consulta, pero también los niños hacen sus lazos con sus maestros, con sus amigos, por ejemplo, yo en la consulta, sus maestros, sus amigos, quizá a lo mejor si tienen un vecino divertido, o quizá a lo mejor también con el perro. Me tocó ver videos donde de repente iban los niños y le tocaban a un perro para que lo dejaran salir a jugar, y los niños se lo llevaban y ya más tarde lo regresaban. A eso me refiero, o sea, esos lazos de amistad que hacemos, pero que no son tan fuertes como un niño las tiene con su padre. ¿Ok? Entonces, este vínculo que se hace durante el primer año de un bebé, porque el bebé llora y la mamá o el papá le alimenta, le cambia el pañal, lo cambia de ropita, lo abriga, etcétera. Todo esto que se hace durante 1 año, bueno, un niño que llega a casa
también se espera que tenga este periodo de adaptación y que cuando él conoce la dinámica de la familia, porque él ya trae, o sea, los niños traen una historia de vida antes de llegar a casa, que llegar a una casa, por muy en calma que sea, por muy buenos que sean los padres, los niños necesitan tiempo porque ellos no lo saben y ellos esperan ir despacio y sentirse seguros para poderse vincular o apegarse fuertemente a sus adultos. Necesitan tiempo. Entonces, si yo te expliqué ahorita que un bebé que nació de su mamá se tarda alrededor de 1 año para poderse vincular o tener un apego muy fuerte, imagínate lo que tarda un niño que ha llegado por adopción a una nueva familia. Necesita todavía quizá mucho más tiempo. Ahora, yo en consulta me ha tocado ver que a veces es menos, pero esto consta de mucha paciencia del adulto, de mucha incluso tolerancia, también puedo decirlo. No es una palabra que me encanta usar de los adultos para los niños, pero muchas veces así es. Y la otra también es dentro del vínculo, yo te decía, porque los niños ya vivieron ellos el rechazo y el abandono de su adulto y ellos temen otra vez que cuando lleguen a casa este adulto se vuelva a ir o que sea inseguro y que los niños sientan que esto que ellos necesitan no va a poder ser atendido. Por eso es que los niños suelen evitar o suelen sentirse limitados al soltarse y darse, porque no vaya a ser que este adulto se vaya a ir. Digo, yo ahorita te lo estoy poniendo en palabras, pero el niño así es como lo siente, no lo razona. Es la manera de cómo lo siente, la manera como actúa el niño. Y estos niños pueden sentir el rechazo para sus adultos, pero también pueden tenerles incluso miedo. Pueden sentirse temerosos acerca de sus adultos porque no saben la dinámica y más si vienen de situaciones muy complicadas. Yo te decía, por ejemplo, en situaciones del DIF donde los niños sí han sido maltratados. Los niños con los que yo he trabajado en consulta que estuvieron en el DIF sufrieron maltrato dentro del DIF, algunas veces por los adultos y otras veces por los niños más grandes, porque adentro del DIF los niños se hacen como, pues no quiero decir, pero se hacen como bandas de niños, bandas de los niños más grandes. Por ejemplo, si a un niño, alguna vez me platicaba uno de los niños que si los papás o los adultos le llevaban ropa al niño, o sea, ya cuando entraba el niño adentro donde los padres ya no podían ver los adultos, los otros niños le quitaban sus cosas y pues les pegan. Incluso, por ejemplo, me tocó a alguno donde creo que había un perro también adentro que pues no mordía a los niños, pero no era un perro muy amable con los niños y los niños otra vez traían estos miedos donde no dormían, tenían pesadillas, etcétera. Y al llegar a casa, a mi ahora nueva casa y con mis ahora nuevos padres, yo no sé si esto funciona y los niños otra vez ellos creen que el mundo como lo perciben así es. Entonces, si yo vengo de un mundo donde hay mucho caos, donde hay mucho maltrato, donde yo no como, donde me amenazan o donde me castigan, a donde yo voy creo que así va a ser. Y esto es algo muy natural porque yo lo estoy viviendo todos los días. Y aunque tú me digas que no, yo no voy a sentirme cómodo hasta que haya pasado suficientemente tiempo y yo vea que de verdad así es. Entonces, los niños al principio, para poderse vincular con sus adultos, es muy natural que ellos se sientan rechazados, aunque los padres no lo expresen. Pero es que yo ya traigo una historia donde yo así era como me sentía porque los adultos realmente me rechazaban y yo no sé si esto va a continuar o no. Pero de principio yo te rechazo a ti porque yo siento que tú me estás rechazando a mí. Yo te decía, le temen a sus adultos porque pues hay muchas situaciones de negligencia o de maltrato para los niños y pueden sentirse incluso muy tristes y muy confundidos, porque aun cuando vengan de situaciones muy complejas y de mucha negligencia y de maltrato para los niños, finalmente es todo lo que ellos conocen y puede ser incluso el único mundo seguro que ellos tienen y es esa seguridad que les da bienestar, aunque es un bienestar como muy alterado. Pero mientras yo me adapto y encuentro que todo esto es saludable, me voy a sentir ansioso, me voy a sentir triste, confundido y muchas veces los niños pueden incluso estar depresivos mientras pasa esta transición porque no sé qué está sucediendo y no tengo garantía y muchas veces los niños no conocen a padres amorosos, no conocen un ambiente amoroso, no conocen un plato de comida caliente y llegar a esto es un impacto para un niño. Así que ellos necesitan tiempo para poder adaptarse.
Otro también que es parte del proceso de un niño en adopción es justamente su conducta. Estos niños, yo te platicaba al principio que podrían sentirse tristes, incluso ansiosos, confundidos. Bueno, estos niños a veces también hay un choque aquí entre los adultos y esto yo lo veo que casi todos los padres tienen este conflicto porque los niños llegan a esta nueva familia con malos hábitos. Y son malos hábitos otra vez desde nuestra perspectiva, porque quizá a lo mejor tú como familia, pues en tu casa tú dices, bueno, en la casa comemos y cuando comemos todos juntos, sacamos mantelitos de la mesa, nos lavamos las manos, quizá a lo mejor platicamos o llevamos flores a la mesa, o sea, tenemos una dinámica, pero acuérdate que para el niño todo esto es nuevo y muchas veces estos niños que llegan por medio de adopción, la gran mayoría de estos niños no tienen atención como la tiene cualquier otro niño que fue planeado o que llegó dentro de un amor donde aun cuando no haya sido planeado, se le esperó con todo el amor. Bueno, estos niños tienen una dinámica muy diferente. Y otra vez, niños que han llegado del DIF, pues ellos no saben de buenos tratos, no saben no quiero decir que de disciplina, porque tienen una disciplina muy, muy diferente, quizá una disciplina también muy estricta también, la manera en la que comen, la manera en la que se sientan, quizá a lo mejor ellos pues que van a saber de lavarse las manos, etcétera, y a veces esto es algo que los padres les conflictúa mucho porque no saben cómo dar amor, cómo ser pacientes, pero al mismo tiempo que los niños entiendan que hay reglas y cosas que se tienen que hacer, y en esta dinámica de que están los niños buscando una seguridad, pues entonces el vínculo de repente ahí choca porque no nos ponemos como, no quiero decir que de acuerdo, pero los adultos a veces esta parte les cuesta, entender que detrás de un niño que llega por medio de la adopción hay una historia que muchas veces no es lo más bonito del mundo. Y ahorita me viene a la cabeza mucho la historia, por si tú no la has visto. En Netflix hay una serie que creo que son 3 temporadas, pero por favor no te la pierdas. Se llama Anne con E, de una niña pelirroja que ella vive en un orfanatorio y la historia empieza donde ella creo que tiene 12 añitos y una familia la adopta porque tienen como un trabajo para ella. Pero al final Anne termina robándoles el corazón y la adoptan, no para el fin que ellos querían, porque ellos la querían como poner a trabajar, pero al final Anne se queda como parte, la adoptan, pero como parte de la familia con amor, con un matiz bien diferente, y Anne, o sea, es una niña que revoluciona incluso en la escuela, en sus vecinos, los maestros, las mamás de los amiguitos, o sea, por favor date una vuelta para que comprendas esta parte de la adopción, de los vínculos, del comportamiento, de la historia detrás de un niño, de la negligencia de cómo llegan estos niños a estas nuevas familias, etcétera. Entonces yo te decía que parte de la conducta son estos malos hábitos que tienen los niños porque pues no lo aprendieron por la negligencia o por la historia de vida que tienen los niños. Y claro que estos niños suelen ser muy desobedientes, suelen ser muy desafiantes, incluso suelen ser muy agresivos también porque ellos traen una historia de abandono y de rechazo. Y yo te platicaba que algunos niños que han estado en el DIF me han platicado que dentro del DIF, cuando los adultos no ven, o sea, de repente los niños más grandes son los que ellos llevan la batuta y digamos que son como los jefes que mandan a los niños más pequeños, y los niños más pequeños a veces no son los mejores portados también para recibir a los niños nuevos que se van como integrando, y son historias muy tristes donde los niños sufren adentro porque otra vez yo te platicaba que me tocó trabajar con familias donde es inevitable que el DIF recoja a los niños y a veces los niños se quedan muy poquitos días, o llamémosle, quizá a lo mejor los recogieron hoy y al día de mañana los adultos pudieron ir a recogerlos, pero esto es para ellos es muy traumático porque no es lo que conocen los niños, para ellos es muy traumático. Pero también si son niños que a lo mejor el DIF recogió por negligencia y bueno, en el DIF también no hay un cuidado adecuado, bueno, yo aquí estoy hablando por lo que los niños que yo he trabajado en consulta me han platicado, y es como que lo que yo he visto que es una regla. No me ha tocado trabajar con niños que hayan hablado maravillas del DIF, que hayan sido súper bien tratados, no han llegado conmigo a la consulta. Yo espero no tener dificultades por esto que estoy diciendo, pero es lo que a mí me ha tocado trabajar en la consulta.
Entonces, estos niños que son, yo te decía, desobedientes, agresivos y que son muy desafiantes es porque ellos mismos han tenido que aprender a sobrevivir bajo sus propias reglas. Entonces, sí es muy esperado que los niños tengan estos comportamientos porque, pues, digamos que de alguna manera sobreviven al que eres más fuerte y quizá a lo mejor de repente, pues, si como más rápido, pues alguien no me va a quitar mi plato o si me duermo con mi ropa puesta, pues a ver quién me la quita. Y si me pego uno más grande, pues quizá le voy a pegar yo primero porque soy más fuerte. Entonces es este comportamiento que cuando los niños salen no es un comportamiento que se quita de hoy para mañana porque ellos no saben que van a un lugar seguro y no saben que estos padres son amorosos y ellos no saben que en esta nueva casa eso que ellos vivían ya no lo van a vivir. Ellos necesitan tiempo para darse cuenta que las reglas han cambiado y con el tiempo van a bajar esta tensión y este comportamiento, pero es muy esperado. Por si en algún momento tú te encuentras a un niño que tú sabes que viene por medio de adopción y quizás desde tus ojos lo ves como, ay, qué chamaco tan malcriado o tan desobediente, recuerda que está en un proceso de adaptación y que el niño va a estar bien, que sus padres lo van a amar, que se va a sentir seguro en esta nueva familia y que con el tiempo su comportamiento va a mejorar y que la manera en la que se comporta pues es la esperada. ¿Ok? Incluso algunos de estos niños pueden ser muy hiperactivos. Me refiero que incluso la cabeza está pensando por toda la ansiedad que ellos han vivido otra vez, por toda la historia del por qué llegaron a estas casas hogar o de por qué viven con esta familia, de por qué están haciendo esta transición, por qué el gobierno, los adultos están discutiendo la tutela del niño, etcétera. O sea, es esta ansiedad que les pone reapensar a los niños y la cabeza que está dando vueltas es esperado. Y otra también es muy esperado que los niños tengan pesadillas o terrores nocturnos, es algo muy esperado también, que esto debería de pasar otra vez cuando por favor acompáñate de un proceso, de un psicólogo profesional que te pueda acompañar porque va de acuerdo, yo te decía, al historial de cada niño y que pueda trabajar con las familias. Dentro también, ya hablábamos de la vinculación de la conducta, también está el aprendizaje. Entonces, estos niños, por supuesto que no han tenido una estimulación adecuada ni un vínculo de amor también, donde los niños han sido estimulados de manera adecuada y entonces, pues muchas veces ellos traen, no quiero decir que desfase, pero digamos que están retrasados en el habla, retrasados en el aprender a leer, retrasados en el aprender a escribir también, porque muchas veces incluso no lo aprendieron. Entonces, a consulta, alguna vez me tocó trabajar con una niña de 9, que cuando la nueva familia la adoptó, la niña venía de una dinámica completamente negligente, donde la niña no sabía ni leer ni escribir a los 9 años, pero cuando la familia la trajo para acá a Tijuana, que la metieron a la escuela, pues claro que la escuela la aceptó. Tiene 9 años y en automático el sistema dice, pues esta niña va para tercer, cuarto año grado y la niña es como, espérame, o sea, ni siquiera sé leer y ellos ya están hablando de multiplicaciones o divisiones. Entonces para la niña fue como, a ver, espérenme, o sea, yo no sé todavía leer y para ella la lectura era como un niño de primero de primaria. Entonces esta parte es donde a veces los adultos, porque aparte los vemos grandes de estatura y pensamos que el cerebro les debe de razonar como tal y esto no funciona así. Entonces es muy esperado que tengan algunos retrasos de aprendizaje de lectura o de escritura, también es completamente esperado, yo te decía, o pues sí del habla, ¿ok? Porque pues no hubo estímulo previo. Ahora, ¿cuáles serían las recomendaciones si es que pues tú estás pensando en adoptar a un niño o tienes cerca a un niño? ¿Quieres cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo trabajar el vínculo incluso también con el niño o mi familia? ¿Cómo podemos aportar? ¿Ok? La verdad es que es bien importante que se anticipe a la familia o a los seres mucho más cercanos también, digo, porque a veces siento que, por ejemplo, una mamá el otro día platicábamos acerca de que ella tiene un niño con autismo. Entonces decía, a veces los niños con autismo, pues claro que de repente tienen crisis y a veces la gente piensa que es pues un niño mal criado, que es un niño berrinchudo, se tira al suelo y a veces hasta me miran mal o me critican. Entonces ella dijo, para no tener que dar explicaciones y que la gente lo entienda sin que yo esté disculpándome y diciéndole a todo el mundo, opté por ponerle una credencial al niño y decirle, pues soy autista. Entonces cuando se tira al suelo y le ven la credencial, pues ya hay mucho más empatía y hay muchos menos juicios. Es buena la idea, pero desde mi perspectiva esto no debería de ser así. O sea, simplemente hay un niño que pues es esperado que se tire al suelo y no pensemos que es malcriado. Simplemente pues todos los niños tienen crisis, todos los niños lloran, todos los niños hacen berrinche, todos los niños,
O sea, es algo natural en los niños. Y al contrario, los niños que no lo hacen, yo les digo a los papás, algo está pasando y deberías de trabajarlo, porque quiere decir que está reprimiendo y la tristeza o su frustración la estaba guardando y va a explotar o más adelante en alguna otra etapa. Entonces, aquí es que no deberíamos quizá a lo mejor andar diciéndole a todo el mundo que voy a adoptar, pero en algún momento pues la familia se va a modificar, se va a evolucionar y entonces pues quizá a lo mejor es donde debo de decir. Y aquí las personas, pues va a haber familias que acepten muy bien a este nuevo miembro de la familia, como va a haber personas, miembros que no van a estar tan de acuerdo, pero eso ya es problema de ellos. Entonces lo importante es como anticiparnos, y yo les diría mucho que de manera anticipada también empiecen a trabajar en la parte emocional de una terapia individual, de un proceso individual, de yo como adulto, porque eso nos pasa a todos los padres. Ponemos en nuestros hijos expectativas y los vamos criando con lo que yo soy como adulto, con lo que yo fui en mi infancia, que eso no me marca, pero cuando me doy cuenta empiezo a mejorar para mí y para los míos. Entonces yo te diría que si lo empieces de manera anticipada, empieces a trabajar en terapia individual, pero que también te hagas un acompañamiento de asesorías en crianza para poder recibir de manera adecuada al niño, porque muchas veces lo que yo veo en las familias es que, claro que para estos procesos, pues claro que también atienden muchos requisitos, y uno de ellos, pues de hecho en terapia cuando me han trabajado conmigo las familias, alguna vez llegó una familia donde ellos seguían todavía en visitas con el psicólogo mientras llegaban conmigo de manera muy particular. Entonces ellos pues iban a terapia con el terapeuta por medio del DIF, quien estaba atendiendo el proceso, que ya lo estaban por cerrar, pero ella no quería dejar las terapias y ella me buscó a mí para que yo le ayudara con otras situaciones muy particulares ya del niño, como afiliación a la escuela, la tarea, de repente traía algún desfase de lenguaje, etcétera, y era más como necesito afianzar esta parte individual y emocional, que a veces el DIF pues es más como un sentido de vigilar más que como de apoyo. Entonces en esa parte hay que sí asesorarnos para saber cómo puedo recibir al niño, yo también en la parte emocional, porque aquí algo también que es curioso de las familias de sangre y las familias por adopción es que cuando los padres aún son padres biológicos que no planearon a su hijo, por medio del embarazo hay tiempo suficiente para que los padres se vayan preparando y nos vamos anticipando y nos vamos haciendo la idea de que pues hay un bebé porque pues la panza está creciendo y con el tiempo pues vamos preparando que la ropa, la habitación o quizá a lo mejor cambiamos de trabajo, hay familias que incluso tienen una casa más grande, estoy hablando quizá a lo mejor de algunos privilegios, pero ya hay una preparación para recibir al niño versus las familias que están por adopción. Si tú recibiste a un bebé pues y ahora y cómo se le alimenta, cómo se le cambia el pañal o qué etapa sigue. Si se le entregó un niño de 3 años, pues a lo mejor la mamá no sabía que los berrinches eran como naturales a esa edad, o si se le entregó un adolescente. O sea, cada familia tiene particularidades en las que necesita estar preparada. Si de por sí las mamás, ahora que con la pubertad, yo veo que es algo como muy natural en la consulta, como muy constante, muy común, que a veces las mamás llegan cuando están niños pequeños antes de los 6, 7 años por situaciones particulares de la edad y de repente cuando ya empiezan a tener comportamientos pubertos las mamás no se dan cuenta que están siendo pubertos porque ellos piensan que siguen siendo niños y que van a dar el salto hasta los 12 en la adolescencia y mientras esa etapa de los 7, 11 años se queda media hueca porque ahí es donde los niños se convierten en desafiantes y no se dan cuenta pues que están en una etapa de pubertos y que yo no me había dado cuenta que yo ahora soy una mamá de un puberto y eso no lo sabía. Entonces, imagínate a una mamá que le dan a un niño y ahora no sé qué hacer con él. Y eso me recuerda también a otra mamá en consulta que ella hubo una situación, ellas eran 2 hermanas y las 2 hermanas eran mamás autónomas, mamás solteras y cada una tenía a su propio hijo y ellas eran muy cercanas. Algo sucedió con una de las mamás, la mamá tenía una niña de 3 años y la hermana tenía un niño de 5 años.
Y sucede una situación con la mamá del niño de 5 que de hoy para mañana pues ella ya no está y le deja al niño a la otra mamá. Pero fue una situación donde aquí tienes al niño, no puedo hacer nada y me tengo que ir. Y entonces la mamá llega conmigo a consulta y ahora me convertí en mamá de 2. O sea, yo apenas estoy digiriendo a mi hija de 3 años y ahora tengo un hijo de 5 y no sé qué hacer con 2. Y para ella era un agobio enorme. Claro, después ya le tocaría el proceso de quedarme con el niño y convertirme en la tutora y pues ahora hacer la modificación y la reestructuración de esta familia, porque pues ahora me convertí en mamá de 2 y mi hija ahora tiene un primo, sí, pero la relación que van a llevar, el vínculo, va a ser como hermanos. Entonces también a esta dinámica yo sé que situaciones como estas pues no se anticipan, pero intenten por mucho anticiparse ustedes, anticipar incluso si ya tienen hijos al nuevo miembro, a la familia, a los tíos, a los abuelos, etcétera, porque también a ellos les va a tocar como familia en estas dinámicas, reuniones, etcétera, que les va a tocar pues atender la situación del niño. Y yo te decía, atiende con terapia individual, terapia familiar también de manera anticipada y durante. Después ya no va a ser necesario porque después quizás si tú eres de estas mamás que están en pro de la salud mental, pues van más bien como a situaciones de la evolución de las diferentes etapas, la transición de una a otra. Pero sí es importante atenderlo de manera previa y durante el proceso. ¿Ok? Y la otra es que muchas veces estos padres que tienen, que están por adopción, suelen ser padres que suelen tener culpa y a veces arrepentimiento por no saber qué sucede con el niño o por no entender lo que está pasando con el niño. Y a veces les pasa por la cabeza el pensar que podrían devolverlo o que me arrepiento de haberlo escogido, o qué tal que me hubiera traído a otro, o qué tal que mejor no me lo hubiera traído, o miedo también a veces antes de la adopción. Alguna vez me tocó también la historia de una persona que ya quería ser mamá, pero ella prefirió adoptar, y cuando de repente le hablaron para decirle que tenían 2 gemelos y que no querían separarlos, pero que los estaban dando juntos, ella sintió un miedo profundo y ella dijo, no, es que yo solamente quiero uno. Y fue, pues no podemos dar a uno, tienen que irse juntos. Y ella decidió, no, gracias, porque yo no me siento capaz. Y eso es muy bueno y es muy saludable y es muy aplaudible también que ella haya reconocido cuáles son sus limitaciones. Y ella decidió, no, gracias. Entonces, a veces las madres, cuando yo te platicaba al principio que una de las crisis es más o menos por allá de los 20, cuando los hijos piensan qué hubiera pasado si mi vida hubiera sido mejor con mis padres biológicos o hubiera sido mejor si me hubiera quedado en tal lugar. A veces también así le viene también a los padres, de saberse que ellos de verdad fueron tan buenos, y a veces esto también viene más la culpa y el arrepentimiento cuando a veces ponemos demasiadas expectativas en los hijos y los hijos no son lo que esperábamos, y es cuando los padres dudan y tienen este arrepentimiento o esta culpa o creen que no lo están haciendo bien, y a veces les cuesta incluso también, no es que les cueste, sino siento que es como un vínculo o un apego por parte de los adultos muy limitado con sus hijos por miedo a darse todo, por miedo a creer que no lo estoy haciendo bien. Y a veces lo que yo veo es que suelen compararse mucho con otras madres, por ejemplo, en la cuestión de las mamás, porque yo veo que la otra mamá hace esto, aquello, pero pienso, claro, es que ella lo trajo desde la barriga, por eso para ella es como mucho más sencillo. Y yo siento que eso yo no lo puedo lograr porque hay ciertas limitaciones. Y es ahí donde viene cierta culpa y cierto arrepentimiento. Y eso también es algo como digamos, como muy natural de las mamás o de los papás durante este proceso. De hecho, algo que quizá a lo mejor que está un poco fuera del lugar, pero muy descabellado y se los quiero compartir, es que hace como 1 año o 2 años, no recuerdo muy bien, a lo mejor tú lo escuchaste, en YouTube había una familia, no recuerdo, o sea, yo no solamente escuché la historia, yo no lo sigo a ellos, de una familia que ellos decidieron adoptar a un niño. Y cuando lo adoptaron, ellos sabían que el niño tenía una condición como de autismo o algo así, y ellos estaban de acuerdo en aceptar al niño. Hicieron todo el proceso legal, etcétera, les dieron al niño y se quedaron ellos con el niño. Pero después de unos días, porque no fueron meses, o sea, fue después de unos días que ya empezaron a tener esta dinámica con un niño autista, ellos se arrepintieron porque dijeron, nosotros no podemos con esto.
y ellos de hecho lo devolvieron al niño, pero como ellos son pues influencers, de esos que están en las páginas, en las plataformas y que pues hacen blogs abiertos de su día a día, pues claro que ya en una vida real se dieron cuenta pues que esto no era muy sencillo. De manera anticipada ellos sabían que iban a recibir a un niño con autismo y ellos le pidieron a sus seguidores que les dieran dinero, que hicieran como aportación para los gastos que representaba un niño con autismo, y recibieron el dinero. Entonces, cuando ellos decidieron devolver al niño, no estoy muy segura, pero creo que no lo hicieron como de manera pública, y pues fue ahí donde se hizo todo como un escándalo. Entonces digo, esto es una manera como muy extrema, ¿no? Pero finalmente algunos adultos suelen sentirse culpa del no saber que poder entender o darle todas las herramientas a un niño porque creen que no lo están haciendo de la manera adecuada. Y yo aquí te diría que primero conozcas pues la historia que tiene el niño, porque de verdad todos los niños con los que yo he trabajado tienen una historia, o sea, tienen el por qué en algún momento estuvieron en adopción, qué pasó con sus familias. Y lo que yo veo también es que a veces me ha tocado trabajar con mamás. Y esto lo veo más en el caso de las mamás, porque los papás suelen como vincularse o apegarse, abrirse de una manera mucho más natural y como menos estructurada, sino son como más prácticos, y en ese amor más suelto con los niños suele darse incluso más fácil y más rápido. Pero en las mamás, a veces lo que yo he visto en consulta es que a veces para ellas es una lucha entre... Hay mamás que aceptan el pasado del niño y aceptan que los niños tienen otra mamá, aunque la mamá ya no esté con ellos, aunque la mamá nunca jamás vuelva a aparecer. Las mamás aceptan que no veniste de mi pancita, pero llegaste de mi corazón, y que tú sí tienes otra mamá porque naciste de la pancita de aquella mamá. Pero hay otras mamás que no, que es como, no, la única mamá soy yo. La única que está aquí soy yo, y la otra no platiquemos de ella. Y eso es algo que para el niño que viene de un rechazo o de una sensación de abandono, porque a veces hay mamás que no pueden cuidar a sus hijos y que ellas con todo el amor ponen al niño pensando que es la manera más adecuada, y que aman al niño y lo ponen como a salvo. Pero eso pues claro que los niños no lo saben, porque ellos lo único que ven es que la madre que se debe de amar, porque ellos ven a otros niños que tienen mamá, pues es mi mamá me abandonó. Entonces, en esta parte donde mamá cierra y dice, no, tú no tienes otra más que yo, para el niño también esto es un conflicto y puede incluso generar también un trauma, porque otra vez, acuérdate que hay crisis existenciales a lo largo de su vida que él va a abrir y se va a cuestionar otra vez dónde está mi mamá. Y justamente de esa mamá es de la que no se habla, y que esta mamá de corazón rechaza a mi mamá biológica. Y otra vez, esto es una cuestión de autoconcepto y de autoestima, de no aceptación por parte de mi mamá o de mi papá. Y eso lo he visto más en las mamás que en los papás. Por eso la importancia, yo te decía, anticípate, ve a terapia antes de recibir al niño de manera individual, y anticípate a trabajar esto en la familia también para que puedas recibir al niño. Y por supuesto, pues empatiza con el pequeño. Ya te platicaba yo que pues generalmente los niños vienen de entornos muy complejos, muy complicados, y que nosotros queremos que pues sean bien amables, que sean buenos en la escuela, que duerman sin tener pesadillas, que tengan un lenguaje pues muy desarrollado, que se laven las manos, que den las gracias. Y pues esto les va a costar trabajo a los niños cuando una vez que ellos ya se sientan seguros y que vean que hay seguridad en casa todos los días. Y también, papás, trabajen mucho la gestión emocional. Con la gestión emocional me refiero que, pues sí, para que un niño se calme, primero hay que calmar al papá. Para que un niño sea amable, primero papá tiene que aprender a ser amable. Si queremos un niño amoroso, pues papá primero te empieza a trabajar tu amor, cómo te das con el niño. A eso me refiero. Y pues la otra es que cuando tú recibes a un niño que ya es grandecito, porque pues los bebés, siendo bebés tan solo por el olor, yo te decía que los niños pequeños, los bebés, perdón, se pueden, los padres aman a un bebé, pero a veces cuando los niños ya son más grandes es donde el vínculo o el apego cuesta. Entonces, alguna vez vi un video que a lo mejor tú ya lo viste, donde hay un papá que él va y compra una patineta.
y le va y la escoge y después aprende se pone el casco y anda por la calle y se cae muchas veces y ya es un papá que yo pensaría que era un adulto que quiso aprender tarde la patineta y no, es porque hay un momento donde le llevan al niño a casa y él pues ve que el niño trae una patineta y entonces él empieza a conectar con el niño. Y es un video tan bonito que cada vez que yo lo veo, me florece el corazón, porque a eso me refiero, al anticipar y el conectar. Si vas a recibir niños grandes o conocidas tuyas tienen niños grandes, empatiza con la mamá, empatiza con el niño e intenta conectar con él desde la historia, otra vez que el niño trae, para que puedas empatizar, que puedas entender cómo está funcionando este niño, porque también es que si le gusta, no sé, estoy hablando de las niñas, si les gusta el rosa, pues que a ti también conecta desde el rosa. Si al niño le gustan las patinetas, como ya lo platiqué ahorita, pues entonces empieza a aprender patineta, que la verdad eso lo hacemos los papás. O sea, si a mi hija le encanta el K-pop, bueno, pues entonces yo como mamá, pues ahora me estoy instruyendo en el K-pop y la música y los grupos y quiénes son y qué hacen, etcétera, porque es la manera en la que conecto con mi hija, ¿ok? Y ya casi para terminar, si tu chiquito que está integrándose en la familia tiene que ir a la escuela, yo te diría que te tomes tu tiempo. Vayan a terapia, busquen esta parte de podernos conectar, de podernos integrar a la familia, que la escuela ya vendrá después. Siempre recomiendo que los niños trabajen un evento a la vez. ¿Qué significa un evento a la vez? Que si algo va a suceder en casa, que ojalá sea uno a la vez. Si se van a mudar, que ojalá sea mudarse y después que se cambie de escuela. Si se van a separar, papás, pues primero se separan y después se cambian de casa y después ojalá cambien de carro después. O sea, un evento a la vez. Hay niños o hay situaciones que de verdad pues les viene como todo de golpe y es imposible controlarlo. Está bien. Solamente entonces tengan paciencia porque quiere decir que va a haber muchas alteraciones de comportamiento incluyendo los adultos. Entonces esto de la escuela yo te diría que sí, déjalo como para después. No quiero decir que te tardes quizá a lo mejor un ciclo completo, pero si ya llegó tu hijo, por ejemplo, si ahorita estamos en noviembre y a lo mejor te lo van a entregar en un mes, bueno, pues yo te diría que a lo mejor en unos 3, 4 meses no lo lleves a la escuela para que primero se adapte el niño a tu dinámica en casa. Y que cuando pueda sentirse vinculado, amado, sentido de pertenencia, yo te decía, la familia, las reglas que hay en casa, ahora sí, vamos por la escuela. Y ya después, quizá a lo mejor espérate, quizá a lo mejor un medio año que termine el ciclo escolar y después ya entonces le puedes buscar unas clases extras para la tarde, natación, taekwondo, etcétera. ¿Me explico? O sea, una cosa a la vez. Ahora, yo te platicaba que es esperado que los niños traigan retraso en el lenguaje, etcétera, porque acuérdate, imagínate que va a llegar y ya lo quieres meter a la escuela, ¿no? Como la niña que yo te platicaba y de repente, pues, señora, el niño trae retraso y luego quieres meterle clases de regularización y es que el taekwondo le hace bien por la tarde, o sea, es como, espérame, o sea, son demasiadas cosas donde todo esto es nuevo para mí. Entonces, por eso es que en muchas de las actividades espera. Realmente no es como, no quiero decir que no son importantes, no son ahora. Para un niño lo más importante ahora es adaptarse a su nueva familia, a sentir el amor de sus adultos, a sentirse que pertenece a esta familia y las reglas o los valores que hay en esta familia, que él va a empezar a integrarse y que las empiece a aceptar, pero eso es una cuestión de adaptación. ¿Ok? Y ya para cerrar, pues entonces sí busca apoyo psicológico, yo te decía antes, durante y después, para que puedas, pues ahora sí que tú como mamá subirte al tren de la maternidad, papá subirte al tren de la paternidad y pues ir creciendo con tu pequeño. Y por favor no olvides, el contacto físico ayuda muchísimo. El contacto físico también velo tomando de a poquito. ¿Por qué? Quizás si tu chiquito ha tenido quizá a lo mejor un abuso, maltrato, es muy probable que este chiquito tenga mucha resistencia, ya te decía yo, muchas limitaciones, quizá a lo mejor no tan afectivo, no tan cercano, dale su tiempo, acuérdate de mucha empatía también, pero el contacto físico ayuda mucho. O sea, si llora, abrázalo, pregúntale si puedes darle un abrazo, el niño te lo va a ir diciendo, pero aquí el punto es que tu hijo sienta que tú estás disponible para él, con los ojos, con los oídos, con mi presencia, con la cercanía, y después los abrazos irán viniendo. Yo les digo a las mamás cuando a veces me dicen, Mónica, es que a mí me cuesta mucho trabajo porque yo no lo recibí. No es necesario que estés como chicle pegada con tu bebé.
pero empieza a ser un juego de manos, por ejemplo. Había un papá que él me platicaba, el que yo les contaba que a la esposa le costó mucho trabajo tener el vínculo con el niño, apegarse. Él decía que en automático él y el niño hicieron mucho clic, entonces el niño solía tocarle la mano al papá y el papá lo agarraba de la mano para que el niño pudiera regularse y sentirse calmado. Eso le dio mucha seguridad al niño. Entonces, mamá, si este fuera tu caso, despacio, pero por el contacto físico vas a lograr mucho, a menos que haya una historia de vida detrás del niño. En esa parte yo te decía también, ve despacio, el niño se va a ir abriendo. O sea, los niños son tan increíbles, tan maravillosos, que yo digo, Dios mío, ¿en qué momento como adultos perdemos esa naturaleza tan maravillosa que tiene un niño? Que el niño se va a dar, porque pues un niño necesita sentirse amado, pero necesitamos primero pues ser empáticos con el niño. Y pues ayúdate, ya para cerrar, ayúdate de muchos cuentos, ayúdate de las películas que hay en la televisión, que ahora ya son muchísimas. Y no te pierdas esta historia de Anne, que también te la voy a poner acá abajo en los comentarios ahorita que terminemos, que se llama Anne con E, que es una historia preciosa. Yo la vi hace mucho tiempo con mi hija y de vez en cuando la veo, me siento y veo nada más la primera temporada porque después ya no me gustan ya otra cosa y la cambio, y mi hija se sienta a verla conmigo los primeros capítulos. Híjole, desde la primera a la segunda yo me acuerdo que lloré, como en la primera temporada me la pasé llorando todo el tiempo, porque de verdad es impresionante cómo los niños pueden pasar por estas cosas, pero son cosas que nosotros no podemos evitar. Pero cuando tienes un niño que le has dado tu hogar, tu corazón, pues ahora sí es de dónde nací. No naciste de mi pancita, pero naciste de mi corazón. Igual para los papás. Yo no te di la vida, pero te di mi corazón. Así que pues tú eres familia, hijo tal como los demás. Así que pues yo les agradezco muchísimo que me hayan acompañado el día de hoy, y que pues la siguiente semana vamos a estar trabajando justamente en la siguiente semana, la prevención del abuso en los niños. ¿Ok? Para que estés como al pendiente. Y pues los invito a que se den una vuelta por allá por Instagram, por allá les platico cosas de mamá. Y de repente aquí me disculpo porque no he estado como tan activa aquí en las redes, pero ya me voy a poner como al tanto. Y pues nada, les agradezco muchísimo, compartan esta información que seguramente a alguien le va a ser de mucha ayuda, y yo te agradezco muchísimo si es que tú estás acompañando a una familia que está en este proceso. Le va a hacer muy bien a mamá y a papá tener una red de apoyo para que esto sea como mucho más digerible. Así que pues nada, los veo la siguiente semana. Bye.